Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa de Razones para Todo. El 28 de febrero se conmemora en más de 50 países el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Una jornada de sensibilización social que este año llega bajo el lema por la igualdad de oportunidades para las personas con enfermedades poco frecuentes. Las enfermedades raras, incluidas las de origen genético, son aquellas enfermedades con peligro de muerte o de invalidez crónica que tienen una frecuencia baja, menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes, según la definición de la Unión Europea. Actualmente hay descritas más de 7.000 enfermedades raras que afectan a entre el 6 y el 8% de la población mundial. El objetivo de este día es luchar porque las familias con miembros que padecen estas patologías puedan recibir un trato justo sin importar la rareza de la enfermedad. Desde las asociaciones que acogen a estos enfermos se quiere llamar la atención sobre la falta de idéntico trato para los pacientes en la asistencia social y sanitaria, sobre la ausencia de igualdad de derechos sociales básicos como la salud, la educación, el empleo y la vivienda, así como en la carencia de equidad también en los tratamientos, terapias y medicamentos huérfanos necesarios para el abordaje de la enfermedad. Uno de los factores fundamentales que desde el sector sanitario se defiende para mejorar la atención a los pacientes y facilitar su diagnóstico es, sin lugar a dudas, incrementar el nivel de formación de los profesionales de la atención primaria. Hoy, en Razones para Todo, queremos saber más sobre las enfermedades raras. ¿Qué son? ¿Cuántas hay? ¿Cómo se diagnostican? ¿Cómo se tratan? ¿Cuál es la calidad de vida de las personas que la padecen? ¿Y qué respuestas da la ciencia, la administración sanitaria y la sociedad en general a este tipo de patologías? Para hablar de todo ello nos acompañan en nuestro plató María Dolores Vicente Quiles, concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Molina de Segura. María Dolores, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Razones para Todo. Muchas gracias. También está con nosotros Encarna Guillén Navarro, que es jefa de la Unidad de Genética del Hospital Virgen de la Arixaca de Murcia. Doctora Guillén, gracias por acompañarnos. Gracias. Nuestro tercer invitado es Mario Soler Torroja, que es coordinador médico de la Comisión de Salud Comunitaria de Molina de Segura. Mario, gracias también por estar con nosotros en Razones para Todo. Hola. Y el cuarto de los invitados que les presento es Daniel Martínez Riquelme, presidente de la Asociación Molinense de Enfermedades Raras, AMER. Daniel, gracias por estar con nosotros también. Un saludo. Vamos a intentar definir un poco qué es esto de las enfermedades raras para aquellos telespectadores que, pues les pueda sonar, valga la expresión, raro todo esto. Doctora, en Román Paladín, para entendernos, ¿qué es una enfermedad rara? Creo que la introducción ha sido muy correcta en ese sentido. Pues una enfermedad rara se define como tal simplemente por su concepto de prevalencia, de frecuencia en la población. Es decir, que es poco frecuente, esta es la palabra, no es que sea diferente a otras, poco frecuente. Y efectivamente en 1999 el Parlamento Europeo la definió aquella enfermedad rara como la que sucede a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Y este es el concepto que mantenemos ahora mismo para tipificar enfermedad rara, que no quiere decir que en todos los países tenga la misma definición de frecuencia, de hecho cambia con Estados Unidos, pero se basa simplemente en un concepto de prevalencia en la población. Y otro hecho significativo es que el número de enfermedades es muy elevado, hablaba yo de 7.000 hace un momentito. Efectivamente, incluso pues algunas otras que se van definiendo con el tiempo. El grupo es muy heterogéneo, más de 7.000 enfermedades según la Organización Mundial de la Salud y algunas que iremos viendo y se irán describiendo a lo largo de los próximos años. Y lo que tienen en común en general es que pues más del 80% de estas enfermedades tienen origen genético. ¿Esto qué quiere decir? Que habitualmente van a tener implicaciones familiares importantes, ya no solo por el diagnóstico de la enfermedad y la posible carga a todos los niveles que eso puede suponer, sino también porque pueden haber otros individuos de la familia afectados o en riesgo de transmitir la enfermedad. Por tanto, la enfermedad rara va a exigir una atención integral, no solo del individuo, sino también de su familia, desde el punto de vista sanitario, como veremos, desde otros niveles, como también son aquellos aspectos sociales y educacionales que son también fundamentales a la hora de tener una visión completa del problema. Además de eso, como se ha dicho, pues la mayoría de estas enfermedades son crónicas, van a ser discapacitantes y algunas de ellas degenerativas. Por tanto, esto va a tener, le da una característica diferente a la mayoría de enfermedades comunes.
Y por otro lado, el otro problema que tenemos los médicos que estamos cercanos a aquellos pacientes que padecen enfermedades raras es la falta de tratamientos. No solo es el diagnóstico de una enfermedad, sino también el transmitirle al enfermo o a su familia que no contamos con herramientas eficaces de parar esa enfermedad. ¿Y esa falta de tratamientos a qué se debe? Quizá al hecho de la baja prevalencia que tienen y el gran número de enfermedades que existen. Pues una razón puede ser esa. Efectivamente, tradicionalmente, la industria farmacéutica ha sido un motor muy importante a la hora de identificar fármacos diana para determinadas enfermedades. Va a ser mucho más rentable para cualquier industria el identificar un medicamento cuyo destino pues sean millones de personas o cientos de miles de personas. Pero si estamos hablando de prevalencias tan bajas y que de repente pueden haber 100.000 casos de una posible patología en el mundo, pues es realmente mucho más difícil que eso sea un tema prioritario desde el punto de vista de la industria. Lógicamente, esto, como se hablaba en la introducción, y creo que muy acertadamente, el enfermo que padece una enfermedad rara tiene el mismo derecho de acceso a la salud. Por tanto, esta falta esta falta de tratamientos que la motiva el interés comercial de la industria, debe ser paliado por fomentar la investigación y porque también los gobiernos y las autoridades sanitarias promuevan este tipo de investigaciones para encontrar terapias para las enfermedades raras. De eso hablaremos a buen seguro a lo largo del programa. A Mario Soler, usted es médico también, trabaja normalmente en un centro de salud. ¿Y cómo afrontan las enfermedades raras los médicos de atención primaria, que es siempre la primera barrera sanitaria a la que llega el paciente, ¿no? Bueno, la primera dificultad para un médico de familia, que atendemos un número muy importante de pacientes y, lógicamente, normalmente con las enfermedades más frecuentes, el primer problema es que nos cuesta sospechar una enfermedad rara, precisamente por su baja prevalencia, porque un médico puede no encontrar una enfermedad rara en concreta en toda su carrera profesional, un médico de familia, ¿no? Y esa es la primera dificultad que tenemos. Es difícil tener la formación suficiente para, en poco tiempo, ante unos síntomas iniciales, sospechar esa enfermedad rara, ¿no? Esa es la primera gran dificultad que tenemos, y eso nos lleva a que encarrilar, digamos, y orientar el diagnóstico en ocasiones se hace tardíamente o tarde en hacerse, y el paciente percibe, digamos, que el médico anda un poco desorientado, digamos, sobre su enfermedad, o incluso en algunas ocasiones se atribuye causas de tipo nervioso, causas de tipo lo que los médicos llamamos psicosomático, expresiones físicas de problemas más bien psicológicos y demás, y realmente tenemos dificultades porque es difícil, como ya se ha dicho, hay muchísimas, y es difícil tener un conocimiento suficiente para sospechar en todas ellas los primeros síntomas y orientar correctamente el diagnóstico, ¿no? Yo supongo que, hombre, con formación esto se puede solucionar, pero no solo con formación, porque claro, son muchísimas las enfermedades que existen. Efectivamente. Yo creo que no es solo un problema de formación, aunque la formación es fundamental, recientemente ha salido una noticia de que la Sociedad Española de Médicos Generales demandan mayor formación en enfermedades raras, y esto es verdad, pero claro, son tantas que la formación no es fácil, porque no es decir, bien, pues se hace una formación específica de enfermedades raras, porque son miles, ¿no? Entonces, no es fácil. Yo creo que los médicos de familia lo que tenemos es que saber que existen, sospecharlas. Es imposible que un médico de familia, por muy bueno que sea, conozca con detalle la mayoría de las enfermedades raras, intuir que puede tratarse de una de esas enfermedades y orientarlo, digamos, hacia los especialistas que sí que tienen una formación más específica, o desde luego a las unidades de genética que sí que pueden hacer un estudio más específico cuando ya se sospecha que se trata de una de estas enfermedades, ¿no? Daniel es como decíamos al principio, presidente de la Asociación Molinense de Enfermedades Raras, y como presidente también padece una de estas enfermedades raras. Sí. De todo esto que estamos hablando aquí, Daniel, bueno, supongo que te lo conoces ya de sobra, ¿no? Porque formará parte de tu día a día. Las enfermedades raras, ¿tú cómo las ves? ¿Cómo las vives? ¿Cómo las sientes? En este caso la tuya, ¿cómo la padeces? Las enfermedades raras, yo le hago caso a raro. O sea, raro significa los enfermos se ven desvalidos de ayuda y no saben dónde acudir. Entonces no es tanto
2 de cada 10.000, sino que no te hacen caso. Y ahí estamos. Yo sí soy enfermedad rara, traté de diagnosticarme con errores, es común, pero ahora mismo estoy bien, estoy tratado. Quizás a lo mejor raras no sea el término más adecuado para llamarlas, quizás el de poco frecuentes puede ser mucho más acertado. A mí me gusta más poco frecuentes, porque raras parece que realmente es raro el paciente. El paciente no es raro, el paciente tiene una enfermedad. Que sea poco frecuente no significa que sea más rara que otra, ¿no? Entonces sí, quizás sea un concepto desafortunado y a lo mejor pues poco a poco habría que sustituirlo por poco frecuentes. Aparte que en la medida en que nosotros sepamos diagnosticar mejor, algunas de ellas dejarán de ser tan raras. O sea que muchas veces nos pasan desapercibidas, pueden pasar por nosotros y no hemos detectado los signos que pueden hacer estudiar más específicamente a ese paciente y diagnosticarlo de una enfermedad. Porque otro de los problemas con el que nos encontramos es con el diagnóstico, que se tarda mucho en afinar en ese diagnóstico, ¿no? Sí, pero la tardanza se debe a varios factores. Uno de ellos es que algunas enfermedades son progresivas. Algunas enfermedades son progresivas y efectivamente, como decía Mario, pues a lo mejor en los primeros signos, síntomas cuesta trabajo verlo y a veces incluso es necesario dar un tiempo de evolución para orientar incluso al especialista al diagnóstico específico de la enfermedad. Otras veces también hay que decirlo que aunque haya un equipo médico absolutamente dedicado al diagnóstico específico de esa enfermedad, a veces puede llegar a ser difícil el encontrarlo, porque son a lo mejor cuadros por definir, como decía antes, y que con el tiempo pues a lo mejor van a encontrar la respuesta que inicialmente no tenían. Pero lo importante para el paciente, y lo ha dicho Dani muy bien, es sentirse seguro en el sistema. Es decir, no es tanto que uno no encuentre el diagnóstico a priori, sino que su médico de primera línea, el médico de atención primaria, sea empático con la necesidad del paciente, que realmente detecte que ahí está pasando algo, que ese médico sepa dónde derivarlo para una correcta valoración o diagnóstico y que se creen unos circuitos asistenciales claros. El paciente entonces no se sentirá perdido, como pasa en muchos casos, que los pacientes tienen que buscar dónde ellos mismos dirigirse, fuera incluso del sistema, como nos pueden contar algunas veces ellos y el mismo Daniel. Entonces, esto es lo más importante, el que nosotros realmente dentro de nuestro sistema sanitario podamos detectar a aquellos pacientes que pueden ser realmente estar afectos de enfermedad rara, saber dónde canalizarlos y que ellos se sientan protegidos y que si no llegamos a un diagnóstico podamos conectar con centros de referencia nacionales o extranjeros que nos puedan ayudar a llegar a ese diagnóstico.